Buen día para todos. En este corto video les voy a mostrar el concepto de condición de equilibrio macroeconómico, cómo se calcula y a qué nos permite llegar a este concepto. Vamos a partir de lo siguiente, y es que recuerden que para medir el PIB yo lo puedo hacer por diferentes vías, entre ellas la del ingreso, que tenemos aquí, salarios netos más ganancias netas más impuestos, y la del gasto, que la tenemos aquí en la columna de la derecha, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Y sabemos que estas dos mediciones deben ser exactamente iguales. Vamos a empezar a hacer una serie de modificaciones para llegar a esa condición de equilibrio macroeconómico. Lo primero es que este consumo, vamos a asumir que lo podemos repartir entre consumo de los empresarios o consumo sustentado, financiado con beneficios, y consumo de los trabajadores o financiado a través de salarios. La suma de estos dos, consumo financiado con beneficios y consumo financiado con salarios, debe ser igual a este valor total del consumo. El resto de la ecuación se mantendrá idéntico. Entonces, ya tenemos que la suma de salarios, beneficios e impuestos debe ser igual a la suma de consumo de los empresarios, más el consumo de los trabajadores, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Y lo siguiente que vamos a hacer es restar al lado y lado de la ecuación estos datos de consumo. De manera que tendríamos al lado derecho, al lado izquierdo, los salarios netos menos el consumo de los trabajadores, los beneficios netos menos el consumo de los empresarios, los impuestos que quedarían igual y nos quedaría al lado derecho solamente inversión, gasto, exportaciones y menos importaciones. Como ven, lo único que hicimos fue restar este consumo que tenemos acá, lo restamos a los ingresos de cada uno de los agentes. A los salarios le restamos lo que compran los trabajadores, a los beneficios le restamos lo que compran los empresarios. Ahora, esto que tenemos acá, este salario menos consumo, tengan en cuenta que es el ahorro de los trabajadores. Y cuando a los beneficios le restamos el consumo de los empresarios, tenemos el ahorro de los empresarios. Es decir, estos dos primeros componentes que estamos marcando aquí en amarillo son los ahorros privados de empresarios y trabajadores. Y vamos a pasar además estos impuestos a restar al lado derecho de la ecuación con el gasto público. Entonces tendremos inversión, gasto menos impuestos. Tengan en cuenta que los impuestos son una variable del gobierno, al igual que el gasto público, y por eso lo podemos unir en este único término. Igual ocurre con exportaciones e importaciones. Ambas corresponden a datos del sector externo y por eso las podemos poner en un solo dato, en una sola variable. Entonces ven que tendríamos al lado izquierdo ahorro de trabajadores y empresarios, ahorros privados básicamente, y a la derecha la inversión, el gasto menos los impuestos, exportaciones menos importaciones. A este dato que tenemos aquí de gasto menos impuestos lo vamos a llamar déficit público. Y a esto, exportaciones menos importaciones, le vamos a poner diferentes nombres. Puede ser exportaciones netas o el saldo de balanza comercial o vamos a ver también es el ahorro externo. Puede ser cualquiera de esas tres cosas. Entonces tenemos que el ahorro privado, que es lo que tenemos aquí al lado izquierdo, va a ser igual a la suma de inversión más el déficit público
y más el saldo de la balanza comercial. Y esta va a ser nuestra condición de equilibrio macroeconómico. Ese es el resultado al que debemos llegar. El ahorro privado de una economía será igual a la suma de inversión más déficit público más saldo de balanza comercial. Si yo conociera la inversión, el gasto, los impuestos, las exportaciones y las importaciones, simplemente debería aplicar esta fórmula para encontrar el ahorro privado. Pero esta misma fórmula podríamos también encontrar, por ejemplo, la inversión, si fuera la única variable que desconociéramos, o los impuestos, o las exportaciones, simplemente haciendo despejes. Basta con que ustedes hagan el despeje. Por ejemplo, si quisiéramos conocer las exportaciones, estas serían igual. Tendríamos que pasar esta inversión al lado derecho. Entonces tendríamos el ahorro privado menos la inversión, que la pasaríamos de aquí al otro lado de la igualdad, menos el déficit público, ¿listo? Y más las importaciones, que en este caso, esas importaciones que están aquí con signo negativo, pasarían al otro lado de la igualdad con signo positivo. Y esa sería, por ejemplo, la forma de encontrar, ¿no?, de encontrar el valor de las exportaciones si fuera este el dato que desconociéramos. Si conociéramos el ahorro privado, la inversión, el déficit, las importaciones, podríamos hacer ese despeje. En cada caso, para cualquiera de las 6 variables que tenemos en esta ecuación de condición de equilibrio macroeconómico, podemos hacer el mismo proceso. Esta ecuación recibe ese nombre de equilibrio macroeconómico porque me está mostrando una relación de balances. Estas dos primeras variables corresponden al sector privado, estas dos al sector público y las dos últimas al sector externo. De manera que me está mostrando un balance entre los tres sectores, privado, público y externo, que deben estarse correspondiendo. Más adelante vamos a ver la teoría de cómo se supone que se dan las igualaciones, los equilibrios, cómo se da la correlación entre cada uno de estos tres sectores. Por ahora, lo importante es que quede clara la parte matemática, claro el proceso de despeje, para llegar hasta esta ecuación. Bueno, ahora, el otro concepto que debemos ver es el de ahorros. Y vamos a encontrar 4 conceptos acá. Ahorro privado, que ya vimos, la condición de equilibrio macroeconómico me permite determinarlo, pero también la siguiente ecuación. Ingreso disponible menos consumo también me va a dar el valor de ese ahorro privado. ¿Qué es el ingreso disponible? El ingreso disponible va a ser igual al PIB, ¿no?, al PIB menos los impuestos. Entonces, si yo ya conozco el PIB, como lo hicimos, por ejemplo, en este caso, que sabemos que es 356,25, le restamos los impuestos. En este caso, los impuestos fueron 0. Entonces, tendríamos que el ingreso disponible de nuestro ejercicio es igual a 356,25 menos 0, es decir, 356. El ingreso disponible sería, en este caso, igual a 356,25. ¿Listo? Y para calcular el ahorro privado, entonces, esos 356,25 le restaríamos el consumo, que es, recuerden, el valor de estos tres datos. Es decir, vamos a ponerlo acá, 41 más 44,325 más 193, ¿vale? Que ese sería el consumo, lo cual nos daría entonces, vamos a hacer la operación, nos va a dar que ese ahorro es igual
a 77,925. Ese sería el ahorro privado. Tengan en cuenta que si ustedes aplican esta ecuación de la condición de equilibrio macroeconómico, les debe dar exactamente el mismo 77,925. Lo dejaré para que ustedes lo verifiquen. Siguiente concepto, ahorro del gobierno, SG. Este ahorro del gobierno va a ser igual al impuesto o a los impuestos menos el gasto público. Vean que es el inverso del concepto de déficit público. El déficit es gasto menos impuestos, el ahorro del gobierno es impuestos menos gastos. Tercer concepto, ahorro externo, que será el mismo saldo de balanza comercial. Recuerden, ya lo decimos acá. Exportaciones menos importaciones es exportaciones netas, saldo de balanza comercial o ahorro externo. De manera que esa diferencia, exportaciones menos importaciones, les dará el ahorro externo. Y el ahorro total será la suma de ahorro privado más ahorro del gobierno más ahorro externo. La suma de los tres ahorros, público, privado y externo, me dará el ahorro total. Vamos a aplicarlo igual en este caso. Entonces, los impuestos son 0, menos el gasto que es 0, el ahorro del gobierno en este caso será 0. ¿Listo? Tengan en cuenta que en este caso no hay gobierno. Déficit y ahorro del gobierno en ambos casos serán 0. Ahora, exportaciones, para calcular el saldo externo, exportaciones menos importaciones. Nos dará un ahorro externo negativo, es decir, una deuda externa de 84, y el ahorro total será la suma de los tres, que en este caso también nos va a dar un dato negativo de 6,15. ¿Listo? Entonces ya tenemos el ahorro privado, que lo pueden calcular por dos vías, el ahorro del gobierno, ahorro externo, y ahorro total, que recuerden es la suma de los tres anteriores. Bien, espero que con esto quede claro, puedan ya completar la parte que les falta del parcial y nos vemos la próxima semana. Quedo pendiente de sus dudas.